El domingo pasado enseñé que el pueblo de Israel, ellos estaban como esclavos en el país de Egipto. Sin embargo, Dios levantó a Moisés y le dio maravillas y prodigios para poder liberar a su pueblo y los rescató. El plan que Dios tenía para este pueblo de Israel era sacarlos del mundo donde vivían, sacarlos de la condenación que estaban pasando y transportarlos a una tierra que se le conoce como la tierra prometida. Dios los saca de Egipto y en el camino hacia la tierra prometida, entonces el pueblo de Israel, al recibir su salvación de la condenación, tenían ellos que demostrar una regeneración, un cambio, para que este cambio demuestre a Dios que estas personas estaban dispuestas ya no a servir a Faraón, sino a partir de ahora ser servidores del Dios vivo que los había rescatado. Sin embargo, en el camino hacia la tierra prometida, esa libertad que tuvieron la usaron como libertinaje, y en lugar de servir o ser servidores del Dios que los había rescatado, entonces se olvidaron de Él, construyeron otros dioses, hicieron un becerro de oro y adoraron esa imagen o esa estatua en lugar de adorar al Dios vivo que los había rescatado. Se desviaron. El libertinaje los llevó a desviarse. Por lo tanto, en ese desvío, en medio del desierto, antes de llegar a la tierra prometida, fueron destruidos por Dios y ninguno de ellos entró a la tierra que Dios les había prometido, excepto dos personas que se llaman Josué y Caleb. Porque dice la Biblia que en ellos se halló un espíritu diferente. En otras palabras, si se halló un espíritu diferente, era porque ellos se habían regenerado. Entonces habían sido justificados, habían pasado por la regeneración y estaban en el proceso de la santificación. Entraron a la tierra prometida. Y que estos errores de Israel quedaron escritos, atestiguados en la historia, para que nosotros no cometamos el mismo error. Hay gente que cree que una vez siendo salvados o recibiendo la salvación de la condenación, ya es suficiente para poder entrar a la tierra prometida. Sin embargo, por el pecado de Adán y Eva entró la condenación y entonces entró la maldición. Fueron malditos, y esa condenación se extiende a todo ser humano que pisa la tierra. Todos nacemos en condenación, y es por eso que es necesario que nosotros seamos salvados de esa condenación. Para eso es necesario el Salvador, que se llama Jesucristo. Para eso Él fue la provisión, para hacer el pago del rescate. Todos los que estábamos en condenación, fuimos nosotros salvados, como el pueblo de Egipto fue sacado de allá. Y entonces tenemos una tierra prometida que nos espera. La tierra prometida para nosotros se llama el cielo. Esa es una tierra que Dios nos ha prometido. Pero en el camino de aquí al cielo tenemos que mostrar una regeneración. En esa regeneración, en ese proceso de regeneración, es necesario demostrarle a Dios que ya no estamos dispuestos a seguir sirviendo a Faraón como antes. Faraón representa en la Biblia al diablo, al que esclaviza en pecado, al que esclaviza en vicios, al que esclaviza en enfermedad, al que esclaviza por años a las personas. Entonces Faraón representa al diablo. En el proceso de regeneración tenemos nosotros ahora que demostrar a Dios que no estamos más dispuestos a servir a Faraón en el mundo de condenación en el que vivíamos, que ya no vamos a servirle. En el proceso de regeneración tenemos que demostrarle nosotros a Dios que ahora estamos dispuestos a servirle, no a Faraón, pero a servirle al que nos liberó, al que nos rescató de la condenación. Ese proceso de regeneración
es necesario en cada individuo que se acerca a la iglesia. Pero ahí comete mucha gente un error muy grave. La gente cree que con el hecho de haber recibido la salvación, el rescate, la salvación de la condenación, entonces somos libres de poder hacer lo que quiera. Además ya tengo la salvación, tengo el acceso al cielo y nada me impedirá que llegue al cielo. Eso no es lo que enseña la Biblia. Eso es lo que las personas tratan de creer para calmar la conciencia y continuar en convertir la libertad que Dios nos dio en un libertinaje de perdición que nos lleva a desviación, iglesia. Entonces es necesario entender que necesitamos pasar por un proceso de regeneración en donde nosotros voluntariamente desechemos el mal y las obras de desobediencia que había en nosotros. Vea lo que dice en la Biblia, porque esto le pasó a Israel. En el camino fueron destruidos y Dios no les permitió entrar. Se confiaron, pensaban que estaban firmes, pero no era así. Vea lo que dice la Biblia. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines del siglo, de los siglos. Así que el que piensa estar firme, ¿qué dice? Mire que no caiga. Entonces, ¿se puede caer de la salvación, pastor? Por supuesto, se puede uno desviar en el camino hacia la tierra prometida, y para eso se quedó escrita la palabra de Dios. La sangre de Cristo y su crucifixión son lo suficientemente poderosas para rescatarnos y salvarnos de la condenación. Pero nos corresponde a nosotros vivir el proceso de regeneración camino hacia la tierra, ¿qué? Prometida, camino hacia el cielo. Eso es lo que enseña la Biblia. Vea lo que dice en el versículo 3. Acá dice la Biblia, versículo 3: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. ¿Acerca de qué les está escribiendo? ¿De la qué? De la salvación. Me ha sido necesario escribiros exhortándolos o amonestándolos que contendáis ardientemente por la fe. ¿Qué manda hacer por la fe que hagamos? Pelear, luchar, contender por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Último versículo, bueno, dos más, dice: mas quiero recordaos, ya que una vez lo habéis sabido, ya ustedes sabían esto, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó ¿a quiénes? A los que no creyeron. Entonces ya los había salvado, ¿sí o no? Entonces ya los había rescatado de la condenación, ¿sí o no? Pero entonces, ¿qué hizo después el Señor? Destruyó a los que no creyeron, a los que no estuvieron dispuestos a mostrar un cambio o una regeneración. Entonces dice aquí, Judas está escribiendo acerca de la salvación y le dice: hermanos, por la necesidad que tengo de la solicitud de ustedes de escribirles acerca de la salvación, les quiero decir lo siguiente: no se confíen, porque ya como todos lo saben, el Señor una vez rescató al pueblo de Israel de Egipto. Sin embargo, también destruyó a todos los que no creyeron. Lo que enseña aquí la Biblia es que peleemos ¿con qué? Con nuestra fe. Que nosotros entonces nos mantengamos siempre peleando. Entonces, pastor, con esto usted quiere decir que la salvación que Cristo da no es verdadera. Sí, la salvación que Cristo da sí es verdadera, sí nos salva de la condenación. Si nosotros fuimos salvados, nos acercamos a la iglesia y pedimos perdón de nuestros pecados y morimos, fuimos salvados de la condenación y morimos inmediatamente. Fuimos salvados de la condenación, vamos para el cielo por haber creído en Él. Pero si no morimos inmediatamente que hemos llegado a la iglesia y continuamos viviendo camino hacia la tierra prometida,
y no regeneramos y no cambiamos, entonces estamos negando la fe y estamos prácticamente siendo un incrédulo. Los que no creyeron fueron ¿qué? Destruidos. Y ya vimos que Dios castigó al pueblo de Israel por haberse confiado y haber convertido la libertad en libertinaje. ¿Ok? Pero Dios no solo castigó a seres humanos, también castigó a seres celestiales que creían tenerla firme o estar ya asegurados. Los mismos ángeles. Los ángeles ya estaban ahí arriba con él. Sin embargo, fallaron en una inmoralidad, en desobediencia hacia Dios. Dios no iba a permitir que ellos continuaran allá arriba. Dios los castigó y los condenó a perdición. Vea lo que dice el versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Estos ángeles que Dios guardó en prisiones de eternidad, prisiones oscuras, están guardados en el centro de la tierra, en el infierno. Esos son los que atormentan a la gente que termina yendo al infierno. Eran ángeles estos seres que están allá abajo. Y estos ángeles que también estaban en el cielo y, digamos, entre comillas, lo tenían asegurado todo, convirtieron esa libertad ¿en qué? En libertinaje. Y Dios no soportó y dijo: se me van a prisiones de oscuridad eterna. Yo no soporto que ustedes quieran burlarse de mí. Entonces lo que Judas quiere decir, si no aguantó y soportó al pueblo de los judíos, y mucho menos aguantó y soportó a los ángeles, ¿creemos nosotros que nos va a solapar nuestros pecados? Usted me podrá decir: pastor, sí, pero esto es lo que dice Judas. ¿Qué dijo Jesucristo acerca de la salvación? Vea su Biblia en el libro de Mateo capítulo 24. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Diga junto conmigo en voz alta: mas el que persevere hasta el fin. Diga hasta el fin. Entonces los judíos no perseveraron hasta el fin de la tierra prometida, sino que fueron rescatados y esa libertad se convirtió en libertinaje. Por lo tanto negaron la fe, dejaron de creer, no estuvieron dispuestos a una regeneración, no perseveraron hasta el fin. ¿Qué nos manda Judas a hacer? Perseverar y pelear a través de la fe. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, dijo Jesús. El que pelee por la fe, el que esté dispuesto a cambiar, a regenerarse, a ser transformado, a no ser más un esclavo de este mundo de condenación. No podemos estar confiados que una vez recibiendo la salvación y el bautismo, o hasta el bautismo con el Espíritu Santo, ya tenemos todo comprado. No, señores, tenemos que seguir perseverando. La Biblia me enseña que el que persevere hasta el fin, ese será. ¿Quién será salvo? El que persevere ¿hasta cuándo? Hasta el fin. ¿O dice que el que ya recibió la salvación será salvo? No, el que persevere hasta el fin. Ahora, alguien dirá: pastor, sí, pero entonces usted está con esto diciendo que ya tenemos la salvación o que nos la vamos a ganar por nuestras obras. Pero ojo, yo no estoy enseñando a ganar la salvación por obras. La salvación no la ganamos ni la merecíamos. La salvación nos la dieron por gracia, no por obras. Fuimos rescatados de la condenación por gracia. ¿Qué significa la palabra gracia? Es una bondad inmerecida. No merecíamos ser rescatados. Éramos súper malos. Hacíamos daño no solo a nuestro propio cuerpo, sino a otras personas. No merecíamos absolutamente nada. Pero Dios quiso rescatarnos y traernos a la iglesia, salvarnos. Nos salvó por gracia, no por obras. Pero se persevera y se pelea por la fe. Y la fe sin obras está muerta. Todo aquel que venga a la iglesia, escuche la predicación del evangelio, escuche hablar de que Jesucristo murió por él y para él, y cree esa persona y acepta esa salvación, es decir, acepta a Cristo, tiene la salvación. Solo por creer en Cristo como único y suficiente Dios, no en otro Dios,
No en Panchito, no en Petra, no en María, no en Judas, en Cristo. Entonces tiene la salvación esa persona. La salvación le pertenece darla ¿a quién? A Dios. Pero la regeneración de nuestra vida, ¿a quién le pertenece pasarla? Nosotros. A nosotros nos pertenece demostrarle a Dios que ahora no estamos más dispuestos a seguir sirviendo al que nos gobernaba, sino al que ahora es nuestro Dios y nuestro Señor. Me dice amén la iglesia. Él es nuestro Dios y Él es nuestro Señor. Que una vez recibiendo la salvación, no se tiene comprado el cielo, sino que ya estamos, sí, de este lado, pero nos corresponde pelear por la fe, pelear, perseverar. A usted le corresponde perseverar, ser cambiado, ser transformado. Entonces, ¿qué quiere decir Dios? No quiere decir que usted tiene que ser perfecto para entonces llegar a la tierra prometida. Quiere decir que reconozca y se humille cuando usted ha fallado y se ha equivocado. Agache su cara y diga: Señor, te necesito y por eso estoy aquí en la iglesia, Señor. Te necesito y por eso vengo aquí a este lugar, Dios mío. Versículo 8, vea lo que dice la Biblia. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hablando de Jesús, ¿aprendió qué? La obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Él nos vino a dar la ¿qué? La salvación. ¿Para quiénes? Para todos los que le obedecen. Por lo tanto, si yo recibí la salvación, pero ahora ya no quiero obedecer, ¿seguirá siendo la salvación para mí o ya no? ¿Qué dice el libro de Hebreos? Es para todos los que le obedecen. Es para todos los que están bajo el señorío de Él. Para todos aquellos que dijeron: ya mi Señor no se llama alcohol, ya mi Señor no se llama mentira, yo ya no tengo un Señor que me domina, que se llama entonces robo o adulterio o fornicación. Mi Señor, ahora han dejado de ser todos esos para ser el único Rey de reyes y Señor de señores. Ahora mi Señor se llama Jesucristo de Nazaret y quiero caminar en obediencia para Él. Entonces, para los tales es la salvación. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Él no quiere que nadie se pierda, eso es lo que dice la Biblia. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, se arrepientan y empiecen a obedecer a Dios. Es lo que Él pretende. Pero ¿qué hay con aquellos que no lo hacen? Póngase en el caso de un juez que va a hacer el juicio en la corte de Gwinnett de un familiar suyo, pudiera ser hasta su propio hijo, pero por más que quiere al hijo, el hijo asesinó a otro pariente. Y por más que quiera al hijo, el juez es justo, no es corrupto. Él tiene que tomar una determinación, aunque sea su hijo, aunque él lo haya engendrado, y no le va a dar la libertad ni lo va a premiar por haber hecho tal cosa. Vea lo que dice en el libro de Hebreos capítulo 10 versículo 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, es decir, la salvación, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego en el infierno que ha de devorar a los adversarios. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pecado en el cual fue santificado? ¿Cuánto mayor castigo no pensáis que merece el que pisotea al Hijo de Dios? ¿Por qué? Porque a partir de ahora, la persona que conoce de Cristo, la persona que conoce de Dios, que gozó de la salvación, el pecado que ahora cometemos es a sabiendas de que estamos pisoteando la sangre de Jesucristo, haciéndola menos para nosotros, humillando la cruz, burlándonos de eso. Pero nada debería de hacernos estar confiados, nada, sino al contrario, tenemos que seguir perseverando. Y el mayor consuelo es este. Me lo está recordando ahorita el Espíritu Santo. Ya había cerrado mi Biblia, pero este es el consuelo para usted. Si se siente que usted falla, si se siente que está siendo tentado, si se siente que está de alguna manera
equivocándose en cuanto con Dios. Dice la Biblia así: no te ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. En otras palabras, la tentación que tienes en ti es humana, es vencible. Un ser humano puede vencerla, pero fiel es Dios, que no te dejará ser tentado más de lo que puedas resistir. No te dejará ser tentado más de lo que puedas resistir. Entonces aquí el Señor nos da una esperanza en 2 puntos, en un solo versículo. No te dejará ser tentado más de lo que puedas resistir. Y 2, dice así: sino que dará también juntamente con la tentación una puerta de salida para que podáis soportar. No solamente te va a permitir una prueba que no puedas soportar, sino la que estás, a lo mejor has estado en esa prueba o en esa tentación 2 años o 3 o 4 años o no sé cuánto has estado, pero el Señor sigue confiando en que la vas a vencer. El Señor sigue confiando en que vas a salir adelante. El Señor ya abrió la puerta para que salgas de esa ya mismo, ya mismo. No esperes a ser destruido como el pueblo. Ya mismo sal, vence, lucha, persevera. Despójate de eso, despójate del vicio, despójate del alcohol, despójate del cigarro, despójate de la inmoralidad sexual, despójate de la pornografía, despójate de la fornicación, despójate ya. No dejes que pase más tiempo, no sea que vengamos a ser destruidos o eliminados, como decía Pablo. Yo mismo decía Pablo, no sea que siendo heraldo para otros venga a ser eliminado. Así que no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado.